Abogado, muy buenas tardes. Bienvenido a la tardes. entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Le vamos a pedir que para iniciar nos dé su nombre completo, nos diga a qué cargo aspira y de dónde nació, de dónde es originario para proceder a las preguntas. Muchas gracias. Mi nombre es Adolfo Franco Guevara. Estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro mi licenciatura y una maestría, estudios de maestría, y tengo maestría también en la Universidad de Anáhuac, Querétaro también. Y soy oriundo de Monclova, Coahuila. Gracias. Abogado Franco, ¿podría hablarnos del caso Radilla? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y cómo se ha venido aplicando o cómo lo observaría usted como magistrado de disciplina judicial? Claro, bueno, el caso Radilla es uno de estos casos paradigmáticos en los que el Estado mexicano ha incurrido en responsabilidad internacional y que definitivamente ha marcado los precedentes, la jurisprudencia de nuestro país, donde se pone en el centro a la persona y los derechos humanos. Entonces, hoy estamos obligados a juzgar con una visión de derechos humanos. Ese sería el enfoque que yo daría a partir del caso Radilla. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo interpretaría y aplicaría usted los principios de proporcionalidad y debido proceso en los casos en los que deba imponer una sanción disciplinaria a un juez o magistrado. ¿Cómo equilibraría estos principios? Si nos puede decir, por favor. Claro, bueno, habría que atender, como yo creo que al parámetro que ya está señalado en la nueva legislación de la nueva ley orgánica del Poder Judicial, que hay que atender aspectos cuantitativos como cualitativos. Definitivamente, los precedentes de la Corte señalan que el criterio de proporcionalidad implica que haya pues justamente un equilibrio entre la conducta típica, el hecho reprobable y el quantum de la sanción. Entonces, en la parte de proporcionalidad sería revisar si hay una parte económica, cuantitativa, y en la parte cualitativa definitivamente es el dolo, es la intención. En mi experiencia como magistrado de responsabilidades en el municipio de Querétaro y como contralor del Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro, tomamos muy en cuenta estos dos aspectos. Gracias. Licenciado, como usted sabe, estamos en un mundo digital y la inteligencia artificial se está cada vez usando en diversas disciplinas y actividades en el mundo. ¿Cuál es su opinión de que la inteligencia artificial se utilice para la emisión de las sentencias? ¿Es válido éticamente que se emita una sentencia con base en inteligencia artificial o hasta qué límites, por favor? Claro. Sobre la base de mi experiencia, considero que la inteligencia artificial pudiera reducir costos, definitivamente recursos, nómina, en la parte de nómina, que es un componente muy importante en los órganos jurisdiccionales, pero creo que no puede hacerlo todo definitivamente la inteligencia artificial, porque hay un componente muy subjetivo de valoración muy personal, muy fina, que definitivamente, por más potente que sea esa inteligencia, no lo podrá cubrir. Ese aspecto todavía cualitativo es prerrogativa de los titulares de los órganos internos, entonces, o de los eventuales juzgadores. Entonces sí creo que pueda ser empleado, a lo mejor para dejar en un estado. Hay una parte muy mecánica en la elaboración de una sentencia que tiene que ver con la transcripción de los agravios, de los conceptos de violación. Entonces yo creo que la inteligencia sí pudiese ayudar en extractar, por ejemplo, el agravio, pero no más. Por este momento, a lo mejor evoluciona esto y vemos cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Pero sería mi respuesta. Sí, muchas gracias. Licenciado, me llamó mucho la atención ver en su semblanza que usted presidía un tribunal municipal de responsabilidad administrativa. He escuchado, al menos en mi experiencia,
Es la primera vez que escucho un tribunal de responsabilidad administrativa con competencia municipal. ¿Nos pudiera hablar de esa institución? ¿Cómo no? Sí, definitivamente, hasta donde yo tengo estudiado, analizado, cuando fui titular, fue el primer órgano a nivel nacional que se configuró de esta forma, particularmente en la separación de las funciones, porque en el municipio de Querétaro había la Contraloría Interna, el órgano interno que hay en todos los municipios, pero en ese entonces, cuando se crea el Tribunal de Responsabilidades Administrativas, la acusación la realizaba la auditoría municipal y la resolución, la sustanciación y la resolución la desahogábamos en el tribunal. Entonces, podría ser uno de los antecedentes más remotos a principios de los años 2000 que se creó en Querétaro este tribunal. Y sí, el titular teníamos un cargo de una magistratura municipal, o sea, es una cosa que ya ahora se reformó, se le volvió a poner el nombre de titular del órgano interno y tal, pero tuvo un periodo, fuimos 3 magistrados municipales. ¿Fue eficaz esa figura? Teníamos la característica que juzgábamos excepto a los cuerpos policíacos. Se respetaba para los consejos de honor y justicia, pero toda la administración pública, desde el señor presidente municipal, los señores regidores, nosotros investigábamos y poníamos en estado de resolución y turnábamos a la legislatura para que aplicara sanciones por ser servidores públicos de elección popular. Pero sí fue bueno, yo tengo una visión, quizás porque hablo desde la parcialidad, ¿verdad? Porque yo fui titular, pero fue un gran momento estelar del municipio de Querétaro. Gracias por sus respuestas. Y me voy a tratar de hacerle la pregunta a la que todo mundo le ha de temer en este concurso, porque es la pregunta dicotómica. ¿Prisión preventiva oficiosa? Sí, no, porque desde el punto de vista no del magistrado ni del juez penal, sino del magistrado de disciplina judicial. ¿Qué elementos consideraría usted como sujetos de revisión por parte de un juez para analizar una denuncia o una queja por negligencia o por exceso en la valoración de la prisión preventiva oficiosa o justificada? Bueno, es una excelente pregunta, doctor, porque sabemos que hoy existe un delito de corrupción. Entonces, en mi experiencia como magistrado municipal y contralor del Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro, las fiscalías nos solicitaban las carpetas administrativas, los expedientes administrativos, para eventualmente allí ellos basarse para su investigación y determinar la configuración o no de un delito de corrupción. Entonces, sí tiene que ver definitivamente la manera en cómo nosotros planteemos el tema, el caso, y también va a ser muy interesante cómo se configure, cómo se integre el órgano de evaluación de desempeño y el órgano de investigación, porque finalmente ellos son los que van a plantear el informe de presunta. Desde el informe de presunta es como se puede establecer una valoración en miras a, porque sabemos que la corrupción, hay una acusación de corrupción, prisión preventiva oficiosa. Entonces, es una pregunta muy pertinente. Creo que en la parte del órgano de evaluación del desempeño también nos vamos a enfrentar a un escenario pues de la evaluación ordinaria, ¿no? Que viene ya después de la elección de los señores jueces y juezas, 90 días después, el tribunal tiene que empezar a preparar esa evaluación ordinaria, que tenemos un año calendario para desahogarla. Entonces, se me hace muy, muy pertinente, doctor. Qué interesante respuesta. Le haré una pregunta de seguimiento. Al estar en su carácter de magistrado de disciplina, juzgando presuntas denuncias de jueces, ¿consideraría usted ocioso la prisión preventiva oficiosa, dado que por la propia naturaleza de los juzgadores deben estar en un solo lugar? 1. Y 2, ¿cómo resuelve cuando usted reciba la denuncia de que un juez la aplicó indebidamente? Bueno, en el primer caso creo que ya existen medidas cautelares. En el procedimiento estricto sentido administrativo disciplinario ya existen medidas cautelares. La separación, la suspensión, etcétera.
Entonces, yo creo que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta que debe de analizarse caso por caso. O sea, yo pienso que hoy estamos en un momento crítico para el ordenamiento jurídico mexicano, en donde hoy no hay una postura, tampoco podemos descartarla de facto, de golpe, sino más bien irnos a un análisis casuístico, dependiendo de las características del caso, la gravedad de las conductas. Seguramente habrá una en donde se requiera, ¿no?, el peligro para la sociedad. Yo creo que en esa parte sí podría ser. Ahora, si llega a la ponencia de su servidor un caso en donde tengamos de un juez que ha abusado de la prisión preventiva oficiosa, yo creo que tenemos que hacerlo con un análisis estamos hablando del bien jurídico de la libertad, que yo creo es el bien más valioso que podemos tener. Entonces, el test de análisis debe ser muy alto. Gracias. No sé si quiera cerrar, le queda un minuto para cerrar. Bien, yo creo que estamos ante una revolución científica. El derecho es una ciencia y se están rompiendo un paradigma y asistíamos a una normalidad de leyes y de una condición de statu quo. Entonces, es un momento inédito, pero definitivamente es una revolución lo que estamos atendiendo. Entonces, me siento muy honrado por estar aquí ante ustedes y pues quedo a su disposición. Muchas gracias. 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 Ha concluido la entrevista. Le pediríamos estar atento a subsecuentes notificaciones por parte del comité y muchas gracias. Muchas gracias.